Bienvenidos a la Cuba actual, de la que la gente huye en masa. La Cuba de esa gente que lucha, que los cubanos sabemos bien lo que significa luchar, y los que no, ya lo entenderán. Hoy los invito a caminar por una de las partes más prósperas de la capital hacia una un tanto menos próspera. Aquí están viendo lo que solía ser un círculo infantil, y digo solía porque hace rato no lo veo funcionar. Estamos caminando por La Habana Vieja y vamos a estar hablando un poco de la sociedad cubana y cómo van las cosas por aquí. Nos dirigimos al barrio de Colón, uno de los más, vamos a utilizar la palabra interesante. Un barrio muy diferente a esto que están viendo aquí, donde ya entrando en el Callejón de Espada, se convierte en un lugar interesante para la vista y para las esperanzas de poder prosperar en Cuba, porque es lo que todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere prosperar en Cuba y no tener que abandonar su país. En esta cuadra por la que vamos caminando todo se ha convertido en negocio privado. Una cuadra llena de restaurantes y llena de hostales de más de 3 habitaciones. Un ejemplo de cómo las políticas estatales han cambiado de demonizar al sector privado a ver lo necesario que es para poder subsistir. Al igual que la manera de ver al exilio cubano. Ese que un día fue odiado, despreciado y humillado, hoy se le sufre para que invierta en Cuba y ponga su dinero aquí. De los 3 restaurantes que acaban de ver, solamente este está lleno, pero en la noche toda la calle se llena completa. Comer aquí, en cualquiera de estos 3 restaurantes, es caro. Tanto así que un trabajador con su salario de 2.100 pesos o de 5.000, en el caso de los ingenieros, no se lo pueden permitir. Pero no se puede culpar a un particular de poner los precios que pone si un cartón de huevos ahora mismo cuesta 2.700 pesos. Y es primeramente el Estado quien debería bajar sus precios en las tiendas en MLC. Este tipo de negocios que dicen ser privados ofrecen sin dudas un mejor servicio que los negocios estatales. Incluso los extranjeros se han empezado a quejar de la escasez en los hoteles todo incluido. Algo particularmente importante porque en Cuba la mayoría de los negocios están orientados al sector turístico. Como esta galería de arte en la que estuve con unos amigos y suscriptores de este canal. No me puedo imaginar el trabajo que debe pasar el artista para conseguir los materiales y hacer su arte. Estados Unidos y Habana. Los amigos. La escasez y la necesidad permanente que han hecho que el cubano invente en medio de la adversidad. En esta cuadra se ha abierto un negocio parecido a un Starbucks. Y un negocio menos sofisticado es el de los camiones de mudanzas, en un país donde ya todo el mundo lo que quiere es vender. Vamos camino al barrio de Colón, pero antes de entrar de lleno en la vida del cubano de a pie, quiero comentarles 2 cosas para que vean cómo ha cambiado Cuba. Miren, esta edificación que están viendo acá es el Palacio Presidencial. Es donde se supone que el presidente viva, pero no es así. Voy a comentarles sobre eso ahora. Como ven, se está reparando, pero lleva 1000 años reparándose, como decimos nosotros en Cuba, 1000 años. Básicamente lo que tienen ahí es un museo sobre cosas revolucionarias, ¿no? Relacionado con el triunfo de la revolución en el año 59 y ese tipo de cosas. Pero bueno, ustedes saben que los que ganan la batalla son los que escriben la historia. Les decía que se suponía que el presidente viviera ahí, pero no es así. En Cuba los dirigentes y los funcionarios públicos que tienen un alto cargo no se sabe dónde viven. Es un misterio. No sé si es para que la gente no los vaya a molestar. No sé. La verdad que no sé. Pero supongo que en muchos países comunistas también sea así, que los dirigentes del país no se sepa dónde viven, que sea un misterio total. Acá tienen enfrente la estatua de José Martí, traída de los Estados Unidos. Miren qué obra tan majestuosa. Recibo muchos comentarios en los videos, siempre preguntándome, de manera a veces un tanto malintencionada, ¿no?, sobre cómo viven los dirigentes en Cuba. Los dirigentes en Cuba viven bien, eso no es un secreto para nadie. Lo increíble es los salarios que ganan. Sí, en la Gaceta Oficial se había publicado una vez los salarios de algunos funcionarios, ¿no?, del país. Y déjenme decirles que no pasan de los 12.000 pesos cubanos. Si usted divide 12.000 entre lo que cuesta el dólar ahora mismo,
se va a dar cuenta que no es mucho dinero. Es posible que tú que me estás viendo ahora mismo desde tu teléfono, desde tu computadora, tú ganas más que el presidente de Cuba y que muchos funcionarios en Cuba. Sin embargo, no vives mejor que ellos. El por qué, quiero que tú me lo digas, lo voy a estar leyendo en los comentarios. Hace un tiempo atrás, yo hice un video donde explicaba que en un radio de aproximadamente 1 kilómetro se estaban construyendo alrededor de 6 hoteles. Ya hay algunos que han sido terminados. Y la otra parte del museo es esta que ven aquí, que esto es el Museo de la Revolución. Pero vamos a dar la vuelta para darles una pequeña explicación, porque me tuve que preparar para esto. Miren, recto hacia allá queda uno de los restaurantes más famosos que hay en La Habana ahora mismo. Déjame ver si puedo hacer otro. A ver si puedo hacer un zoom. Ahí donde ven esa bandera, hay un restaurante que se llama Al Carbón o El Carbón, algo parecido. Les decía, se come muy bien, es un restaurante bastante famoso. Y al lado, en esa misma esquina, está el restaurante de uno que dicen que fue cocinero de Fidel. Para hacer este video, para hacer esta parte del video, tuve que prepararme. Porque yo en la escuela no era malo para la historia, pero había una parte que no se me grababa. Todo eso que tenía que ver con los revolucionarios, el yategrama, toda esa parte de la revolución, a mí no se me grababa bien. La otra sí, la de los mambises, todo genial. Pero esta siempre tuvo algo que no se me pegaba. Y entonces les decía que tuve que recurrir a internet y a la madre de todas las enciclopedias para aprender un poco y poder explicarles esto que les voy a decir ahora sobre el yate Granma. Y vamos a hablar de una curiosidad. Ese yate que ustedes están viendo ahí es el famoso yate Granma, que es una de las atracciones que muchos turistas vienen a ver en Cuba, ¿no? Vienen principalmente cuando se están hospedando en esta parte de La Habana Vieja. Vienen a este museo y yo les quiero contar una historia sobre esa embarcación que está ahí. La embarcación fue adquirida de manera clandestina porque se la compró un mexicano que se llamaba Antonio del Conde, que le decían el Cuate. Supongo que esto es un apodo muy mexicano, déjenme saber. Se la compró a una compañía norteamericana de nombre un poco raro que les voy a poner aquí abajo. Alguien con la moto full. Se la compró un 10 de octubre, miren qué casualidad, 10 de octubre del año 1956. Y la compañía quiso que se quedara constancia por escrito de que ellos no sabían para qué fin se iba a utilizar esta embarcación. Miren cuántas cosas irregulares aquí, que quería llegar a este punto porque es que bajo el nuevo Código Penal, con las nuevas leyes que hay en Cuba, sucesos como este en Cuba posiblemente sean o cadena perpetua o pena de muerte. Comprar una embarcación en el extranjero, financiada por un extranjero, para hacer campañas y guerrillas en un país. Antes no era pena de muerte ni era cadena perpetua, pero ahora con el Código Penal de Cuba sí es cadena perpetua y pena de muerte. Quería hacerles esa historia solamente para que ustedes vieran, ¿no?, cómo cambian los tiempos. Como antes quizá era más suave que ahora. Y ahora a conveniencia, claro está, las leyes son más duras que antes. Ya aquí vamos terminando la parte bonita y turística de La Habana Vieja, que quería que ustedes vieran principalmente ese callejón de Espada, que es para mí lo que representa el cambio en el cuentapropismo y el sector privado en Cuba. Yo creo que no hay un ejemplo, al menos en La Habana Vieja, un ejemplo más grande que ese, ¿no?, donde se ve que en una calle todo se ha vuelto hostal, todo se ha vuelto restaurante, lo cual me parece bien siempre y cuando no sean personas enchufadas al gobierno. Así que vamos a cruzar el Paseo del Prado y vamos a entrar ya en lo que es la Cuba real, la del cubano de a pie. El vendedor de granizado. ¿Quién no ha comido granizado? Bueno, en este caso tomado. Para quien no sabe lo que es el granizado, es básicamente un vasito con hielo y sirope. Cada vez cuesta más caro. Antonio, esa niña. Esta es la ventana de un aula de una escuela. Buen lugar, la esquina de Prado y Trocadero, para vender granizados o cualquier otro tipo de cosas que le interese a los jóvenes.
No es solamente el granizado lo que ha subido de precio, todo en general. Para que se hagan una idea, un bocadito de helado ya cuesta 60 pesos y un pan con lechón 350. Para que tengan una idea más clara, un ingeniero solamente se puede comer casi 15 panes con lechón en el mes. Solamente durante los primeros 15 días, más nada. Ver personas buscando en la basura ya se ha vuelto algo cotidiano en este lado de Cuba. En otros videos que hemos puesto aquí en este canal, hemos visto que la realidad es mucho peor que esto. Es interesante encontrar aquí la casa museo del poeta y novelista José Lezama Lima, bastante censurado en Cuba a finales de los años 60. La historia de la música me pusieron una pila de cosas, hay una pila de cosas raras, pero bueno, Sentarse en el quicio de la casa a ver pasar el tiempo o en el contén de la acera es una actitud bastante común en Cuba. Vamos a hablar de a qué se debe esto, pero miren esos tanques elevados, los tanques azules que ven ahí, sirven para almacenar agua, porque aquí tenemos escasez de agua, aunque estamos rodeados de ella. Como mismo estamos rodeados de peces y de sal, y tampoco hay. La sal que se vende en las tiendas viene mayormente de España, importada. Vienen muchas cosas de España que se venden aquí en las tiendas en MLC. El gobierno cubano las importa y las vende incluso más caro de lo que valen en España. Por cierto, miren una bandera de España acá. Déjenme saber quiénes me están viendo desde España. Dejen un comentario. O desde qué otro país me ven. La mente de la mayoría de los cubanos, principalmente de los que ya tienen cierta edad, está resignada a la situación que se está viviendo acá. Por eso se ve tanta gente esperando a ver qué cae. Esa es la palabra, a ver qué cae. ¿En qué se puede luchar? Luchar, que significa muchas cosas, como inventar, como hacer algún negocio, como ver de qué forma se consigue el dinero. En ocasiones también prostituirse. Para quien vive de su salario en este país se hace muy complicado seguirle el ritmo a la inflación. El dólar sube hasta 5 pesos por día. Toda una locura. Y eso se refleja en los precios de la comida y de todo. Para tener una idea clara, hace 6 meses un pomo de aceite de girasol costaba 700 pesos, un litro. Hoy cuesta 1.400, el doble. La pensión mínima en Cuba son 1.500 pesos. De eso tiene que vivir un anciano en Cuba. Una libra de frijoles cuesta $2.05. Una total locura. Comer carne en Cuba ya se ha vuelto un lujo. Una libra de chuleta de cerdo cuesta $3.60. Próximamente vamos a visitar otros barrios de La Habana. Si hasta aquí esto te ha parecido interesante, deja un like y suscríbete para que no te pierdas lo que viene. Desde que las condiciones de vida se han vuelto más complejas, Colón y otros barrios se han vuelto también más peligrosos. Vamos a cruzar Galeano. Cuba llega a ser una atracción turística para las personas que nunca han ido a un país socialista o comunista. Es la misma cosa. Y quería hacerles este video para que vieran la marcada diferencia que hay entre esos lugares que son bonitos en La Habana Vieja, donde mayormente se suelen quedar los turistas, y lo que es la Cuba real, la parte donde vive el cubano de a pie. Esa parte que no está arreglada, que no está cuidada, que no se muestra en los documentales. Eso quería que ustedes vieran en este video, y también hablarles, como les decía al principio, sobre el cambio radical que hay en la dureza de las leyes, a conveniencia del gobierno, por supuesto. Quiero darles la bienvenida a los nuevos seguidores del canal, agradecer a los miembros por su aporte directo al desarrollo de este canal y pedirles que si este video les gustó, si les pareció interesante, que me dejen un like, que lo compartan en sus redes sociales, que esto es muy importante para llegar a más público, y que se suscriban para que nuestra familia continúe creciendo. Nada, los quiero,
y nos vemos en un video más en aproximadamente 3 días.